malolientes. Nadie quiere estar en un pesebre, nadie quiere estar en un lugar sucio. Y Él vino en ese lugar, y Él vino a nuestros corazones cuando le hemos invitado. Y Él limpió ahí adentro. ¡Wow! Nació en nuestros corazones la vida de Dios. Eso es algo extraordinario. Navidad. ¿Qué es recordar en Navidad? Muchos se afanan por el arbolito. Está bien, no hay problema. Puede usted armar un lindo arbolito con luces. No va a venir una maldición por eso, porque hay pensamientos que dicen que eso es de Babilonia, salió de ahí, tiene su representación en ese marco, pero ese no es el punto. Otros hacen énfasis que el 25 Jesús no nació, el 24 no nació, porque escuchó por ahí, leyó por allá, etcétera. Es simplemente porque quiere contender. Ese no es el punto de la Navidad. Que Jesús haya nacido el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, no es el punto. La fecha no es el punto. La cuestión es, ¿quién es el que nació? Dios vino al hombre, vino a la tierra. Es el punto. ¿Están conmigo? Entonces, vamos a madurar. No me voy a la casa de fulana, no me voy a la casa de perengana, porque el pastor tiene el arbolito de Babilonia. ¿Saben qué, pastor? Yo no celebro la Navidad porque Jesús no nació el 25. Y claro, ¿cuándo nació? Le pregunta. No sé. Y bueno, ¿por qué haces cuestión entonces? El diablo tiene la capacidad de centrarte en cosas que no tienen nada que ver con el sentido de la Navidad. Jesús es el centro y tiene que ser el centro de la Navidad. Espíritu Santo, háblanos en esta tarde noche, Señor. Gracias. Gracias. Le titulé al mensaje, ¿qué nos recuerda la Navidad? ¿Qué tienes tú y yo que recordarnos? Acuérdate de que el diablo Satanás está trabajando arduamente para desenfocarte del verdadero significado de la Navidad. Y la gente se concentra en la cena, se concentra en la ropa, en los regalos. ¿Y saben qué? Tito, el que está de cumpleaños es Jesús. Pero la gente se regalan unos a otros. ¿Y Jesús? Pero esto es un asunto psiquiátrico. ¿Cómo si es tu cumpleaños la gente le va a regalar al vecino? No se puede, pues. ¿Me explico? Entonces, el diablo tiene la capacidad de desvirtuar ese acontecimiento tremendo y glorioso. ¿Cuál es ese acontecimiento y tremendo y glorioso? Que la historia hace un alto y dice antes y después del verbo que se hizo carne, Dios que se hizo hombre. Esa es la Navidad, mi apreciado. No pierda usted ese norte, porque muchas veces como cristianos también podemos celebrar la Navidad a la manera del mundo, a la manera de Babilonia, a la manera de la corriente, y desvirtuamos como propios cristianos el sentido de la Navidad. Que Dios vino al mundo a salvarnos. Y vamos a ver pasajes para entender mejor. Siguiente. El hombre es un espíritu que experimenta su vida en la carne. Usted es un espíritu porque fue creado de un espíritu, que es Dios. Dios es espíritu. Y estamos experimentando vivir en la carne, en el cuerpo, frágil, que se enferma, que muere por el pecado. Y Dios es espíritu con experiencia de vida en la carne. Jesús, un espíritu que hoy está sentado a la derecha del Dios Padre, con la experiencia de haber vivido en un cuerpo de carne. Entró a la vida, se metió en el vientre de su madre 9 meses en ese laboratorio de carne, y su espíritu se vistió de manitos, se vistió de ojos, se vistió de orejas, se vistió de piel, se vistió de carne, se vistió de huesitos, se vistió de riñón, hígado, etcétera, pulmón. Así como usted, como yo.
Se hizo hombre, se hizo ser humano. La pregunta es ¿para qué? Lo interesante es que la Biblia no revela que también hubo una rebelión en la eternidad, Lucifer y sus ángeles. Jesús no se hizo ángel para salvar a los ángeles. Se hizo hombre para salvar al hombre, para salvarnos. A vos, a mí y a nuestra familia. Eso es Navidad. ¿Salvarte de qué? De la mentira. Salvarte del pecado, de la iniquidad, salvarte de esas maldiciones que vienen de generación en generación, de esos males que generaron tus ancestros y que vos mismo generás con tu pecado. ¿Sabías que el pecado tiene peso? Porque cuando uno muere en pecado, te vas ahí abajo. Y Jesús vino, ¿sabes para qué? Para remover el pecado, que cuando estires la pata, te vayas para arriba. Está subida. ¿Está conmigo? El hombre es un espíritu que experimenta su vida en la carne. Dios es espíritu con experiencia de vida en la carne, con el mismo cuerpo que usted tiene. ¿Pasó hambre? ¿Desvelos? A lo mejor le ha picado un ñatigú y digo, oh, no, el Salvador, a él no le toque, por favor. Estaba en la barca, aún su propia creación, cuando él se levantó, cálmense. Está nuestro creador y la abundancia. La naturaleza le reconocía. Y cuando él caminó sobre el agua, que dijo, vamos a ponernos duros porque nuestro Señor va a caminar, vamos a hacer un asfalto para él. La naturaleza reconoce a su Señor. Y usted y yo que somos seres racionales, con más razón, buscar a Dios, conocerle a Dios. Y Dios es un espíritu con experiencia de vida en la carne. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque Dios es justo, aún con sus enemigos. Para con sus enemigos, Él es justo. Y para poder entenderle al hombre, a la mujer, se envolvió en la carne, entró 9 meses en el vientre de su mamá, salió como un bebé, empezó a crecer para hacer el sacrificio perfecto. La ofrenda que aceptó al Padre. Se envolvió en la carne. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy allá arriba tenemos un sumo sacerdote que fue hombre Tito, que entiende el problema que pasa el hombre, la tentación que pasa el hombre, sabe que el hombre es frágil y él venció. Y se sentó a la derecha del Dios Padre, por eso él te dice, vení confiadamente. Yo pasé por lo mismo, pero yo vencí por vos. Y yo te voy a dar mi espíritu, te voy a dar mi fuerza, te voy a dar mi sabiduría para que salga de esa situación. ¿Y por qué hice eso? Porque te amo, porque yo te creé. Y no solamente te creé, sino que también te compré. Me pertenece doblemente por creación y por redención. Yo pagué por tu vida. Eso es lo que usted y yo necesitamos entender. Ay, el pastor, yo me quiero en mi casa. Andate. ¿Qué problema hay? Dios sabe que Dios es tan bueno. Cuán grande es Él cantamos. Los cielos de los cielos no lo pueden contener y la tierra es estrados porque es grande. Con relación al universo, Él es infinito. El universo no le puede contener la inmensidad. Dios es la inmensidad. Con respecto a la eternidad, con respecto al tiempo, Dios es eterno. No tiene principio ni fin. Dios es más grande que su creación. La grandeza de Dios. ¿Y dónde vemos la grandeza de Dios? Dios es grande, pero con grandeza. Dios es grande, pero con grandeza. ¿Dónde vemos su grandeza? Que siendo lo que fue, lo que es, lo que será, se envolvió en la carne, nació en un humilde pesebre para salvarte, para salvarme. Eso es grandeza. Se hizo pobre para que seas rico. ¿Quién de nosotros que recibió su aguinaldo, que trabajó el año, ese sobresueldo que ya planificó, comprarse un vestido, un zapato, el auto, etcétera, etcétera, vas a tomar ese sobresueldo y le vas a regalar a ese pobre indígena que está en la calle pidiendo pan? ¿Cuántos de ustedes harán eso? Te haces pobre, te despojas para darle al indígena.
Levante la mano. Yo no tengo esa capacidad. Confieso, me gustaría tener, no tengo. Él se hizo pobre para que vos seas rico. Coherederos con Cristo, vino a morir, le dice papá, todos los que me reciben en su corazón van a ser igual que yo y van a recibir lo que yo recibo. Yo les voy a dar también a ellos. Herederos, coherederos con Cristo. ¿Está conmigo? Se hizo pobre. Siguiente, por favor. Vamos a los textos. Juan 1:1. Miren lo que dice Juan. A diferencia de los otros evangelios. Mateo, Marcos, Lucas. Hablan de Jesús, pero de Jesús cuando ya estaba en la tierra. Pero Juan habla de Jesús cuando no estuvo en la tierra, sino cuando estaba creando la tierra ya en el pasado profundo y remoto, antes de todas las cosas. Juan, por eso hay que leer Juan. Lea Juan, por favor, con todo su corazón. Y miren lo que dice el apóstol Juan acá. Usa la palabra el verbo. ¿Para qué usa esa palabra el verbo? Para describir a la omnipotencia, a la omnisciencia, a la omnipresencia, a la sabiduría, a la inteligencia, a la lógica, a la palabra de Dios por el cual creó todas las cosas y sostiene todas las cosas. Dijo, el verbo. Encerró eso, el verbo. Porque era una palabra universal para que se entendiera el significado en ese marco, que viene la palabra del griego logos. Pero mire lo que dice acá. En el principio era el verbo, era la palabra, era la sabiduría, era la lógica, era la inteligencia de Dios, era la omnipotencia de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? Todas las cosas. Mundo natural, físico, material y mundo espiritual. El cielo, la tierra, todas las cosas. Por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, por su palabra. Y sin Él, sin su palabra, sin el verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en la palabra está la vida, por eso hay que leer la palabra. En el verbo está la sabiduría, la inteligencia, en la palabra está la sabiduría, la inteligencia, la vida de Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Lea la palabra, por favor. La luz, la palabra, la lógica, la inteligencia. La luz en las tinieblas, que son tinieblas, el mundo que le dio las espaldas a Dios, que está bajo el maligno. La luz, la palabra, la lógica, la inteligencia, la sabiduría que tenemos, brilla en medio de esa oscuridad. Por eso ahí nos dejó su palabra. Jesús es la palabra escrita, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Y Jesús fue la palabra encarnada. ¿Están conmigo? Entonces, si usted dice que es cristiano y no lee la Biblia, usted se está perdiendo una de las bendiciones más grandes. Luz, inteligencia, sabiduría, vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Siguiente, por favor. Mira lo que pasó con el verbo, el que creó todas las cosas. Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquella sabiduría, aquella inteligencia, aquel poder, la palabra que Dios utilizó para crear el mundo natural, el mundo espiritual, fue hecho carne, se hizo hombre, se envolvió en la carne y habitó entre nosotros. Jesús es lo que estamos celebrando en este tiempo, la Navidad. Jesús nació en el mundo, Dios. Y vimos su gloria, gloria como de la unigénito. En otro lugar de la Biblia dice primogénito. ¿Y cuál es la diferencia? El unigénito significa único en su género. Y primogénito, el primero de sus hijos, y después venimos nosotros. Hijos de Dios, tenemos el género de Jesús, el ADN de Jesús. ¿Cuánto le tienen a Jesús en su corazón? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él clamando, diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia
sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, el Verbo, la sabiduría encarnada. A Dios nadie le dio jamás los 1.154 millones de personas que están sobre el planeta Tierra, los 7.000 millones más los 147 millones que pasaron sobre el planeta Tierra. Aquí Jesús nos dice, a Dios ningún hombre le dio jamás cara a cara. Aunque Moisés habló con él cara a cara, pero no le dio en su toda, no le dio, está hablando del conocimiento. A Dios nadie le dio jamás. El único en su género que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo es Dios? Lea los evangelios, conózcale a Jesús. Así es Dios, el Padre. Siguiente, vamos bien rápido. ¿Para qué? El Verbo se envolvió en la carne. San Juan 1, 14, 18. Vamos a desglosar un poquito. Siguiente, por favor. ¿Por qué el Verbo se envolvió en la carne? Según Juan, el pasaje que hemos leído, 1, 14, 18, se envolvió en la carne ¿para qué? Número 1, para habitar en medio de nosotros. Dios está en todo lugar. Pero para que le veamos, le toquemos, sepamos cómo Él es, se hizo hombre, se hizo carne, se hizo humano para habitar en medio de nosotros. Porque los cielos de los cielos no le pueden contener y la tierra es estrado de sus pies. ¿Está viendo usted la grandeza de Dios? Y no solamente Dios es grande, tiene grandeza, siendo lo que era y lo que es y lo que será. Se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Se hizo un servidor y murió como un ladrón, como un pordiosero, como un pecador grande. Por tu pecado, por mi pecado, cargó tu pecado, cargó mi pecado. Dime si eso no es tener grandeza. ¿Por qué Dios se hizo carne? Para que conozcamos la gloria de Dios. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Muchos veían a Jesús el carpintero, el hijo de María. ¿Pero de dónde va a salir este tipo? Este de Galileo. De Galileo puede salir algo bueno. Como hoy, Jesús, no, ese fue un avatar más nomás, un iluminado más. Muchos ven a Jesús hombre. Pero los que hemos nacido de nuevo, le conocemos a Jesús por revelación y vimos su gloria. Vemos su gloria, creador del cielo y de la tierra, que venció a la muerte, resucitando de entre los muertos y dándonos esperanza para que conozcamos la gloria de Dios. Número 3, ¿por qué Jesús el Verbo se hizo carne? Para conocer al unigénito de Dios, al único género de Dios, al que vino a revelarnos a Dios. 4, para conocer la gracia y la verdad. ¿Qué es la gracia? Charis, del griego, favor inmerecido. Él vino, no porque, como los políticos, arman su plataforma, su propuesta, y como Ibalé Yurupe, en el griego sale mejor. Ibalé Yurupe, o sea, hábil en lo que dice, le convence a la gente, y la gente le vota, le sigue, pero no tiene la capacidad de cumplir. Y la verdad disfrazada, y en el fondo hay mentira. Dios no, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, por medio de la verdad que Él te reveló. ¿Me están siguiendo? Gracia, el favor inmerecido, ya es una gracia que hayas venido a la vida. Ya es una gracia que hayas abierto los ojos hoy. Ya es un favor que llegaste o abriste tus ojos y abriste la canilla, salió agua. Es una gracia que encontraste un jabón también, si es que para aquellos que se bañan esto. Y para aquellos que no, hay gracia también. Igual Dios te sigue amando.
aunque tú seas necatín, Dios nos ama. Bueno, discúlpeme, es un poco folclórico. Pido perdón, yo sé que estoy transmitiendo, que no debo decir esto, políticamente no soy correcto. Pero si le sirve, a mi pueblo yo le hablo en su lenguaje. Si a usted le sirve, bueno, si no, puede usted no apagar. Gracias. Te fuiste a la mesa, abriste la heladera, encontraste el jamón, el queso, la tortilla, el huevo, desayunaste por gracia. Comiste todo, eructaste, ni te acordaste de Dios, ni le diste gracia. Porque Él es el que provee todo eso. Te fuiste a trabajar. ¿Y por qué estás trabajando? Tenés salud, tenés inteligencia. Y después venir, por mí, esta casa, yo acá. Tu boca luego ya se va moviendo hacia la izquierda. Y eso le digo, yo acá. Este es mi auto, mi mujer, mi esposa. Y el Espíritu Santo dice, ¿y tu Gigi? Eso no. ¿Qué es lo que te quiero decir? El vivir siendo malos, siendo injustos, comemos, nos vamos al baño, nos bañamos y salimos al sol, nos reímos, destapamos todo. Y Dios nos sigue amando. Eso es gracia. Es culto, se queda en su casa la gente. ¿Pasa al ofrendero? No ofrenda, no está interesado en las cosas de Dios. Y Dios le sigue bendiciendo. Dios nos sigue enviando su rayo para fulminarte. Eso es gracia. No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es gracia. Está en pecado, en fornicación, en adulterio, en pornografía, en un montón de cosas. Y venís a la iglesia y le servís a Dios así. Y nos cae un rayo sobre tu vida. Digo, los hermanos dicen, ay, esa hermana, no, desde el punto de vista de Dios. Jesús, ora mucho por él. Y Dios nos permite, siendo imperfectos, siendo infieles, no nos fulmina. Si hubiésemos estado bajo la ley del Antiguo Testamento, cualquiera que subía ahí en pecado, caía fulminado. Dios era santo. ¿Está conmigo? Para entrar en el lugar santísimo, el sacerdote se le tenía que atar una piola. Y en sus bordes, en su vestidura había campana. Cuando se movía, tililín, el pueblo ahí, tililín, tililín, humano, con sangre de animales. Cuando salía, el pueblo gritaba, daba gloria a Dios, un año más de perdón. Gracias, por eso no moría el sacerdote y por eso el pueblo no era fulminado. Porque él aceptaba la sangre de un inocente. Eso hablaría de Cristo. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Y los 60 años que Dios te da, los 70, 80, llegan aquellos que no comen botifarra, asadito de cerdo, de grasa, etcétera, etcétera, que cuidan su glicemia. Llegan a esa edad. Ahora ya el índice baja. 30 años ya vamos. Como esas bisagras viejas. Y de ese tiempo, ¿sabes para qué? Para que conozcas la verdad. Y su gracia te acompaña. El evangelio es predicado por todos lados para que te arrepientas. Esa es gracia, favor. Y hoy estás aquí, sentado o sentada, escuchando la gracia de Dios, diciéndote, hoy yo estoy con los brazos abiertos para perdonarte, para bendecirte, para darte lo que hay en tu corazón. Porque yo tengo gracia. No te mereces, pero yo quiero hacerlo. Cuando usted eso y yo entendemos, ahí le amamos a Dios. Porque merecemos castigo, pero Él nos da bendición. ¿Para qué se hizo carne? El verbo, Dios. Estamos hablando de la Navidad. ¿Qué tenemos que recordar? La verdad, el 5, para conocer
que Él fue antes de todo. El bebé ya fue antes de todo. Él decidió encarnarse. Imagínese. Número 6, para que se hizo carne el verbo, para que, ¿qué dice? Tomemos de su plenitud. ¿Qué es eso, pastor? En otra ocasión le voy a explicar, es algo maravilloso. Plenitud, Dios es pleno, adentro y por fuera, no necesitan nada. Si vos le tenés a Cristo dentro de tu corazón, le conocés a Cristo, no necesitas más nada. Pleno. Y muchos dicen que le tienen a Cristo en su corazón y le llevan la culpa al marido, la culpa al esposo, la culpa al pastor. Pero como el pastor ya aprendió a irse a la fuente, a beber de la plenitud, la fuerza, no puedo más, Señor, la sabiduría, Señor, no sé qué hacer, esa unción, Padre, no, yo sé que sin tu gracia no se puede hacer nada, sin tu piedad, plenitud, todo lo que estaba en Cristo es para vos, para mí. Para eso Él se hizo carne, se hizo hombre, porque el verbo se volvió la carne. Jesús. 7, para conocer de su gracia, sobre gracia. ¿Cómo explicamos eso? Ya es una gracia luego que Dios haya muerto por ti y por mí. Porque vos y yo merecíamos el infierno. Él cargó tu pecado, cargó mi pecado. Eso es una gracia. Le recibimos a Cristo dentro de nuestro corazón, cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón. Y otra vez, siendo hijo del Señor, ¿cuántas veces pecamos? ¿Cuántas veces nos tropezamos? ¿Cuántas veces el viejo hombre se manifiesta a través de nosotros? ¿Cuántas veces la tentación? ¿Cuántas? Te tropezaste y otra vez. Como dijo el cantante popular, tropecé de nuevo con la misma piedra. La misma piedra. Hace 30 años con la misma piedra. ¿Qué es lo que te quiero decir? Cada vez que hay un corazón arrepentido y humillado, opera su gracia, que es su gracia, te perdona. Te perdona. Gracia para salvarte. Porque vos y yo no merecíamos. Y sobre la gracia hay una cláusula que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la ofrenda, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tu abuelo, por tu suegra, por todo el mundo. Sobre gracia. En francés sale bien. Va el a Eusebia. Va el a Eusebia. ¿Viste cómo sale bien en francés? Yo sé que eso se está filmando, que no es francés. Es un guaraní puro. ¿Qué querés comer más? Para aquellos que hablan francés. ¿Para qué el verbo? ¿Por qué el verbo se hizo carne? Hay mucho que decir de esto. 8. Para que conocer que la gracia es superior a la ley. El viejo pacto, pacto de sangre. El nuevo pacto, pacto de la sangre de Dios, la vida de Dios. En el viejo pacto hay que obedecer la ley. Ahí estaba la ley que te mostraba que eras pecador y que Dios era santo, pero esa ley no tenía el poder para transformarte. En el Nuevo Testamento viene la gracia, que es Jesucristo, que cumplió la ley por vos, cumplió la ley por mí, sube arriba y envió su Espíritu Santo en Pentecostés, y dice ahí, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos. Es decir, la vida de Jesús está dentro de ti, por eso vos te podés apartar del mal. Bajo este pacto, es un pacto más fácil que el anterior, porque alguien cumplió la ley por ti, por mí, y ahora nos da el libre albedrío, solamente creyendo en Él. Esa misma ley que cumplió al entrar en nosotros, esa ley esculpida en nuestros corazones, nos hace andar conforme a su ley. Es el nuevo nacimiento. ¿Está conmigo? La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿De qué estamos hablando? Navidad. Esto es lo que tenemos que nosotros celebrar y adorar a Dios y enseñarle a los demás. Número 9.
¿Por qué el Verbo se envolvió en la carne? Para entender que la gracia vino por medio de Jesús. No hay otro camino. No es Buda, no es Alá, no es la religión. La gracia de Dios se manifiesta. Gracia salvadora, gracia sanadora, gracia prosperadora, gracia libertadora, solamente en el nombre de Jesús. A través de Él solamente, y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por medio del cual podemos recibir esa gracia, el favor de Dios. Solamente Cristo. ¿Está conmigo? Para que el Verbo se envolvió en la carne, número 10, para que conozcamos al Dios invisible en la persona de Jesús. A Dios nunca nadie le vio jamás. Jesucristo, que estaba dentro del Padre. El Padre es un ser tripartito. Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Cuerpo espiritual. Y Jesús era el alma que estaba en el seno del Padre. Él vino, se encarnó para mostrarnos cómo es el Padre. En el marco de los intelectual del conocimiento, en el marco emocional y en el marco volitivo. Ahí vemos cómo es Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Qué quiere Dios? Vimos su gloria, gloria como la de unigénito. ¿Para qué vino Jesús? Para mostrarnos al Dios invisible en la persona de Jesús. Le dijo Felipe a Jesús: Jesús, muéstranos al Padre y vamos a estar contentos. Y le dice Jesús a Felipe: Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? El que me ve a mí, le ve al Padre, porque así como es el Padre soy yo. Yo soy la réplica humana en la carne de lo que es Papá Dios. Bueno, misericordioso, amoroso, justo, santo y bondadoso. Así es el Papá. ¿Quiere usted conocer a Dios? Conózcale a Cristo primero. El Verbo se hizo carne. Siguiente, por favor. ¿Por qué el Verbo se envolvió en la carne? Siguiente, por favor. Miren lo que dice Hebreos 2, 14. En armonía lo que estaba diciendo los profetas Juan. Y aquí el libro de los Hebreos. Así que por cuanto los hijos, usted y yo somos hijos, participaron de carne y sangre, somos hijos de Dios, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pecado es muerte. Él vino a morir, cargar tu pecado y nos hizo libre. ¿Por qué? Porque se hizo hombre, se hizo carne, vino a este mundo bajo el maligno, bajo pecado, bajo poneros, mundo virulento, mundo sucio. Y Él venció, se hizo como hombre. ¿Para qué? Para gestar el espíritu que hoy usted y yo tenemos en nuestros corazones. ¿Para qué? Seamos un más que vencedor. Hebreos 2:17. Por lo cual debió ser en todo semejante a sus hermanos, los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, mire lo que dice acá, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Quiere decir que podemos acercarnos confiadamente al Señor. ¿Qué es tentación? No solamente en el plano moral habla de la tentación. Tentación en muchos aspectos. Plata, dinero, fama, etc. Él fue tentado en todo, sin pecado. Por eso decirle: Señor, estoy siendo inducido al mal como esposo. Estoy teniendo malos pensamientos con la mujer del vecino. Señor, como, etc. Tentado. Él te puede entender porque fue hombre. Te dice: bueno, hijo mío, gracias por venir a contarme. Yo no voy a quitar eso por radio en Andutí, ni tampoco por Telefuturo. Voy a cuidar mi corazón y te voy a dar mi poder para que vos pases esa situación, si vos querés. ¿Está conmigo? Siguiente, por favor. Desglosamos. ¿Para qué vino el Verbo?
¿Por qué se volvió la carne Jesús? Hebreos 2:14, lo que hemos leído, número 1, para ser igual a nosotros los hombres. Número 2, para destruir a la muerte por medio de su muerte, resucitando entre los muertos. 3, para librar a todos del poder de la muerte. 4, para socorrer a los hombres y no a los ángeles. 5, para ser un sacerdote misericordioso. Mire, ¿para qué Él se hizo carne? Según Hebreos 2:14, 18, para expiar los pecados de su pueblo, limpiar. ¿Para qué también? Para padecer siendo tentado sin pecado, para poder ayudarnos. ¿Y para qué se hizo hombre? ¿Por qué pasó por todo ese proceso que pasa el hombre? Porque una sola cosa, una misma cosa acontece a todos. Para socorrernos a los que somos tentados, a ser inducidos a volvernos al mundo. Señor, ayúdame. Señor, no puedo en esto. Ayúdame. Soy tentado. Ahí está Jesús. Bien hecho, hijo mío. Te doy mi poder. Y pasaste la prueba. ¿Está conmigo? Eso es Navidad. Siguiente, por favor. Navidad es para recordar y valorar que Dios se hizo carne, se hizo hombre para librarnos de la muerte y del poder de Satanás, para inducirnos al mal. Hoy tu naturaleza, mi naturaleza ha sido cambiada. Estamos siendo inducidos más hacia el bien que hacia el mal. ¿Cuántos experimentan eso? Antes queríamos pecar, ahora no queremos pecar. Antes queríamos, ya no queremos más. Nuestra naturaleza fue cambiada. Siguiente, por favor, y vamos a leer lo que dice acá Mateo 1:18, que dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, es decir, comprometida con José, su marido, aunque todavía no se juntaron, pero ya eran marido y mujer, según la ley y la costumbre judía, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. A la pucha. ¿Cuántos hombres hay acá? Levanten la mano los hombres. ¿Están seguros que son hombres? Muy bien. Hoy la ideología de género te hace dudar. Aunque la identidad de género está bien clarito. Bueno. Vos te vas a casar con tu novia y vos sabés que no le tocaste, le respetaste. Te guardaste, aunque te guardaste. Pero resulta ser que un día antes de la boda ella te dice: Pedro, Carlos, no sé cómo te voy a decir. ¿Y qué María? ¿Qué me querés decir? Y amigo, sospecha lento o malativo. Ya hay demasiado misterio, pues. Y estoy embarazada. ¿Qué le vas a decir a tu novia vos? Por más que le quiera, se va a romper tu corazón, se va a romper tu hígado, tu riñón, tu pulmón, todo se va a romper. ¿Toda tu ilusión? ¿Quién se casa con una mujer que vos sabés que no le tocaste, pero que está embarazada? ¡Wow! ¿Hay algún hombre aquí valiente que levante la mano? Yo me voy a casar. Mentira. Porque todos te van a filmar, no van a decir que sí. ¿Eso le pasó a José? Se halló que estaba embarazada. ¡Wow! Era una virgen ella. Imagínense el cuadro. Podemos hablar de María, lo que pasó a ella en ese marco. ¿Dónde nos quedamos? ¿Había concebido de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo le puede embarazar a una mujer? Eso ya pasó en Génesis 6. Los ángeles que se metieron con mujeres de hombres, de los hombres. Es otro tema. Y nacieron los gigantes, dice. Espíritu Santo. José, su marido, como era bueno, justo, no quería infamarla. ¿Qué hizo? Dejarla secretamente. Porque si él denunciaba a su papá, a su abuela, a su tía, a los rabinos, María iba a tener que ser apedreada. Dios así quitaba la fornicación y el pecado de su pueblo. Era serio, severo. Y aquí vemos dos cosas: la santidad de Dios
Porque Dios a través del hombre y la mujer va a traer niños al mundo. En el laboratorio de carne de una mujer virgen, donde el marido es el quien va a meter el cochecito en el garage. Pero muchas veces en el garage ya entraron traganados coches de todos los colores y se ensucia el garage. Y el diablo hace eso. Dios toma muy en serio el sexo. Satanás también sabe que a través del sexo puede destruir. Por eso que antes ya, no después, antes. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Por qué dije esto? Ahí iba a decirle algo. ¿Dónde quedó? Le quiso dejar secretamente. No, pero iba a decir algo, pero se me fue. Bueno, va a venir otra vez. Pensando en dejarle. Esto es lo que iba a decir. Le mencioné todo eso porque Dios tomaba muy en serio. Y si le encontraba a una mujer en adulterio o se encontraba que no era casta, las piedras, muerte. ¿Y la ley? Nadie puede decir nada. Por eso la mujer, en la noche nupcial, se le ponía un paño ahí para que quede la evidencia. Y el novio decía, gloria a Dios. Mi mujer todavía no. Isaías le mostraba, papá, mamá, y le decía, gracias suegro, gracias suegra, le guardaste, le conservaste a mi esposa. Ahora tengo la seguridad que la semilla que voy a poner dentro van a ser un mitaí, una chiquilina sana, salva en todos los aspectos. No un, porque yo, bueno, ese es otro tema. O transmití por los genes. Transmití enfermedades, transmití todo. Y eso hace el diablo. Y el otro punto es que en esa ley vemos la responsabilidad que tenés papá y mamá de educarle a tus hijos y educarle a tus hijas. Que mantenga su virginidad, que mantenga su pureza. Porque hoy día pues la misma mamá, bueno, mi hijita, bueno, toma, si este globito no te alcanza, te doy este globito de cumpleaños. El mundo está así. Y los hombres también. También, porque hay muchos que, y para pama, como esos tigres, están todos marcados ya, y quieren una virgencita. No te preocupes, ahí va a encontrar. ¿Me explico? Pureza para el hombre, santidad para el hombre, santidad para la mujer. Pero pastor, ¿qué pasa conmigo? Si éramos cabezudos, ¿verdad, Juan Carlos? Cabezudos éramos. Pero cuando venimos a Cristo, nos hemos arrepentido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es Navidad. Puedes regenerarte, crear todo de nuevo. No importa lo que haya sido. Por eso este servidor todavía está acá. Por la gracia de Dios. Gracias de Dios. No es que yo soy, aunque soy, ¿verdad? No es que porque soy. La gracia de Dios. Bueno, estamos aprendiendo cosas lindas para la Navidad. Ahí vamos a traer mejor el pollito. ¿Dónde nos quedamos? 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció un sueño y le dijo, José, no José Soria, no José Castillo, José allá, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, Dios mismo le engendró. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías 7:14, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá. En el hebreo, Betulá, virgen, alma, significa una mujer ya lista para el matrimonio.
Alma. Y Betulá, una niña que no conoció a Aarón. Una virgen, Betulá, Alma. Llamará su nombre Emmanuel. Tendrá un hijo, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios envuelto en la carne para venir a salvarnos, a salvarte y a indicarte el camino de regreso a tu Creador. Jesucristo de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es Navidad. No pierdes enfoque. Siguiente, por favor. ¿Qué recordar en Navidad? El verbo envuelto en la carne. El hombre es un espíritu que experimenta su vida en la carne. Dios es espíritu con experiencia de vida en la carne. Un cuerpo igualito al cuerpo suyo, pero la diferencia es que no tuvo el pecado original. Le venció la muerte, pero tenía hambre, tenía frío, tenía sed, sentía todo. Él murió, resucitó. ¿Para qué? Para que la experiencia que vos y yo, siendo espíritu, estemos en la carne, en un cuerpo de carne. Porque le tenemos a Cristo dentro del corazón. Cuando Él venga o estiremos la pata, vamos a tener un cuerpo glorificado, igualito al cuerpo de Cristo, para nunca más morir. Fuerte ese aplauso al Rey. Eso es Navidad. Eso es lo que usted tiene que proclamar. Bendito el Rey. No peleándose por el árbol. No fue el 25, pastor. No. ¿Qué le importa a Jesús si Él nunca nació? El que nació, nunca nació. ¿Y cómo eso, pastor? Nació, pero nunca nació. Otro tema para otra oportunidad. Inclinemos el rostro y démosle gracias a Dios por tener esta información. Espíritu Santo, gracias. Gracias. Él fue la ofrenda perfecta. La adoración perfecta a Dios. Dios aceptó bajo el martillo para perdonarte, para perdonarme. Está a tu favor el sacrificio de Cristo. No deshonremos eso.